¡Hey, trotamundos! ¿Qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo las lecturas que hice durante el mes de mayo y junio y sí, voy a juntarlas todas en un vídeo porque en mayo solamente leí un libro y en junio leí 6, que de hecho la mayoría de libros que terminé en junio fueron porque los estaba leyendo durante mayo, pero en el mes de mayo no sé por qué no me apetecía leer, por más que yo leía libros sentía que no estaba avanzando, así que realmente la mayor parte de lecturas de junio son lecturas que empecé en mayo. El único libro que me terminé durante el mes de mayo fue el libro de Lore de Alexandra Bracken, una novela que yo llevaba postergando bastante tiempo porque tenía muchas ganas de leer este libro, pero es cierto que las reseñas que estaban saliendo acerca del mismo no eran demasiado buenas y aunque era una novela que me interesaba mucho porque su centro es la mitología griega y ya sabéis que a mí la mitología griega me fascina, como digo, las reseñas que estaban saliendo de esta novela no eran demasiado buenas y eso hizo que yo lo fuera dilatando en el tiempo. Hace mucho tiempo hubo una rebelión en el Olimpo y como castigo 9 de los dioses originales tienen que pasar una semana cada 7 años en la Tierra. Este evento es conocido como el Agón y durante esta semana estos dioses van a ser perseguidos por cazadores. Los cazadores son seres humanos que pertenecen a distintas casas y cada una de estas casas son descendientes de héroes griegos, por ejemplo la casa de Aquiles, la casa de Jasón, etc. Durante esta semana los miembros de cada casa pueden dar caza a estos dioses y aquel que consiga matar a uno de estos dioses originales se quedará con sus poderes. Nuestra protagonista es Lore, que es la última superviviente de la casa de Perseo y ella no quiere saber nada del Agón porque en el último mataron a sus padres, por lo que desde ese momento decidió pasar desapercibida y desvincularse por completo con todo aquello que tuviera que ver con los dioses. Sin embargo, ya han pasado 7 años, está a punto de celebrarse el nuevo Agón y un antiguo amigo de Lore llamado Castor irá a buscarla para advertirle de que ese Agón va a ser diferente y que sospecha que hay linajes que están interesados en encontrarla porque la familia de Lore tenía guardada una reliquia muy importante que pertenecía a su antepasado Perseo y que al parecer es la clave para terminar de una vez por todas con el Agón y para que el vencedor del mismo consiga los poderes de todos los dioses originales. Como habréis visto, esta novela no es un retelling de mitología griega, que es lo que yo estoy acostumbrada a leer, sino una novela que utiliza esa mitología para crear algo nuevo y diferente, para crear una especie de Juegos del Hambre en la que tenemos a unos dioses olímpicos originales que durante una semana se ven obligados a vagar por la tierra y se ven obligados a matar a aquellos que van a por ellos o a esconderse para evitar precisamente que los maten y que un ser humano sea capaz de absorber sus poderes. Lo que menos me gustó del libro es quizá la forma en la que la autora te explica las cosas, porque sentí que era un libro muy confuso, me costaba muchísimo entender qué era el Agón, cómo funcionaban los diferentes linajes, las diferentes casas. También me costó mucho entender cómo la autora explica la mitología griega, porque es verdad que te explica la mitología tal y como fue, pero en muchos casos la cambia y la adapta para la historia que te quiere contar. Y digamos que esas adaptaciones eran muy confusas, no las adaptaciones en sí, sino como digo, la forma en la que la autora te explica las cosas. Por lo tanto, es un libro que a pesar de su brevedad me costó mucho al principio y eso hizo que yo no disfrutara tanto de la novela. Aún así, es cierto que la manera en que la autora adapta la mitología griega me pareció bastante ingeniosa, la forma en la que te cuenta algo que hemos visto contado miles de millones de veces, pero a su vez le da su toque personal y lo convierte en algo diferente y único, también me gustó bastante. Lore es una protagonista con la que es fácil empatizar porque entiendes su dolor, su perspectiva, entiendes esa dualidad mediante la cual por una parte no quiere saber nada del Agón por todo el daño que le ha causado tanto a ella como a su familia, pero por otra parte no puede terminar de desprenderse de esas enseñanzas típicamente griegas en las que se ha criado, teniendo que ser una heroína, teniendo que poner el honor por encima de todo y demás, como que esa parte sigue tirando mucho de ella a pesar de la decisión que ha tomado de no querer tener nada que ver con el Olimpo. Y bueno, es un libro que está entretenido, que me gustó y que si os gusta la mitología griega yo creo que deberíais darle una oportunidad. Vamos ya con las lecturas de junio y empecé el mes terminándome el libro de los accidentes de Chuck Wendig.
Nuestro protagonista es Nathan, un hombre adulto que huyó de la casa de campo en la que vivía con su padre porque era un padre maltratador con el que tenía una relación muy tortuosa, y en cuanto pudo pues huyó de esa casa y formó una familia lejos de su hogar. Su padre en su lecho de muerte le dice que quiere que Nathan se quede con esa casa de campo y que lo único que le va a pedir a cambio es $1. Nathan al principio se niega en rotundo porque en esa casa tiene muy malos recuerdos y no quiere volver a vivir ahí, pero cuando habla con su mujer ella le dice que es una grandiosa oportunidad para cambiar de aires, para irse a vivir al campo, y que además este cambio también le puede venir bien a ella, que es artista y necesita un espacio grande para poder tener un taller y para poder inspirarse, y también al hijo que tienen ambos. Y ese será el inicio de todos sus problemas, porque cuando lleguen ahí, ya desde el primer momento Nathan se dará cuenta de que hay algo raro en esa casa, entre otras cosas porque de vez en cuando se le aparece el fantasma de su padre, porque su hijo también empieza a experimentar cosas extrañas y a su mujer le sucede lo mismo, y es que cada vez que va al taller a intentar crear una nueva escultura, parece que pierde la conciencia y cuando la recupera han ocurrido cosas extrañas. Esta es una novela que yo sinceramente pensaba que iba de casas encantadas, ¿vale? La típica novela en la que una familia que vive en la ciudad decide mudarse al campo, a una casa bastante sospechosa, relativamente aislada, que se cae un poco a trozos y demás. Vamos, el típico argumento de película de terror que tú dices nadie en su sano juicio se iría a vivir a esa casa, ¿por qué vosotros lo hacéis? Pues eso, pero es un libro que conforme vas avanzando en él cada vez se va volviendo más raro y que al final se ha terminado convirtiendo en algo que yo no me esperaba para nada, en algo que no era lo que yo buscaba y además en algo que no me ha gustado porque me ha parecido absurdo. Aquí tenemos magia negra, tenemos dimensiones paralelas, tenemos eventos ocurridos en el pasado en otra dimensión que terminan afectando a la dimensión actual. Es un libro que más que libro de terror o libro de paranormal yo calificaría como libro de ciencia ficción. Y ya no es que no me gustara porque no era lo que esperaba encontrarme, porque muchas veces me ha ocurrido que yo me he leído un libro pensando que iba de una cosa e iba de otra completamente diferente y el libro igualmente me ha terminado gustando, pero es que en este libro todo termina convirtiéndose en algo completamente alienígena, cuantas más cosas pasaban más absurdo me parecía todo, y es como que llega un punto en el que el autor se desancla por completo de ese tótem realista que teníamos al principio del libro y comienza a convertirse todo, como digo, en una especie de ciencia ficción. A mí sinceramente es un libro que no me gustó, que incluso llegó a aburrirme porque hay un momento en el que aparece un personaje que se convierte como en el mejor amigo de Oliver, que es el hijo de la pareja, y ese personaje no paraba de repetir las cosas en bucle una y otra vez y era como que cogía un tema y no lo soltaba y no paraba de hablar de lo mismo todo el rato. Entonces, aparte de que se convirtió en un libro rarísimo de narices, también llegó un punto en el que me pareció una novela aburridísima porque lo que me estaba contando no me interesaba y además no paraba de contarme lo mismo una y otra vez. Así que lo que yo esperaba que fuera una novela de terror paranormal con casas encantadas se terminó convirtiendo en una ciencia ficción que para mi gusto no había por dónde cogerla. La siguiente novela que me leí fue Electra de Jennifer Saint, que es un retelling de esta obra que es de Sófocles si no recuerdo mal. De esta autora sabéis que en su momento yo me leí Ariadna y es un libro que es verdad que me gustó pero tampoco tanto, más que nada porque es un libro que te lo vendían como una reinterpretación feminista del mito de Ariadna, cosa que para mi gusto no lo fue, y además también porque el mito de Ariadna es un mito que me sé prácticamente de memoria, entonces para mí leer esa novela fue como leer un poco más de lo mismo. Sin embargo, en el caso de Electra es un mito que conozco pero muy por encima, así que esto hizo que yo disfrutara más de esta lectura y además que también me lo leí sin perspectiva de encontrar nada mínimamente feminista, aunque en este aspecto ya os adelanto que me sorprendió bastante. Aunque la novela se titula Electra, está contada desde 3 puntos de vista diferentes. Por un lado tenemos a Cassandra, que es una princesa troyana y que es la hermana de Paris y Héctor, que os sonará porque son los famosos héroes de la guerra de Troya, porque este libro está ambientado en ese momento histórico. Cassandra es una mujer que se niega a someterse a los deseos carnales del dios Apolo y este decide castigarla con la clarividencia, es decir, es capaz de ver y predecir lo que va a ocurrir en el futuro, pero su castigo es que absolutamente nadie la cree. Entonces Cassandra vive con esta tortura de saber qué es lo que va a suceder, pero ser incapaz de impedirlo porque nadie puede ayudarla dado que nadie cree en su palabra. Por otro lado tenemos a Clitemnestra y Electra. Clitemnestra es la esposa del rey Agamenón y la madre de Electra. Agamenón es sobre todo conocido por ser el hermano de Menelao, que es un rey griego que será el que se case con Helena. Helena, la que fue posteriormente secuestrada por Paris y que fue la que inició un poco toda la guerra de Troya. Entonces Agamenón es el hermano de este rey, de Menelao,
que se ve obligado a partir a la guerra de Troya para defender el honor de su hermano y recuperar a Helena. Bueno, esta es la teoría, porque al final los griegos estaban buscando cualquier excusa para conquistar Troya y el secuestro de Helena les viene perfecto para su objetivo. Total, que Agamenón se larga a la guerra de Troya y se queda su mujer Clitemnestra como reina de Esparta. El problema viene cuando Agamenón engaña a Clitemnestra y a una de sus hijas, Ifigenia, y les dice que el famoso guerrero Aquiles quiere casarse con Ifigenia. Por lo tanto, Clitemnestra, súper contenta, coge a su hija, se la lleva donde está su padre para que la niña se case con Aquiles, y cuando llegan allí resulta que en realidad era todo una estratagema y que lo que hace Agamenón es sacrificar a su propia hija a los dioses para que los dioses levanten la maldición que hasta el momento pesaba sobre el ejército, mediante la cual no había ni una brizna de aire que les permitiera partir en barco hasta Troya. Obviamente Clitemnestra se queda completamente destrozada porque además ella ve en directo cómo su propio marido degüella a su hija, y desde ese momento ella tiene clarísimo que se va a vengar de su marido, que durante los 10 años que dura la guerra de Troya ella va a estar conspirando en el palacio para vengarse de que su marido le haya arrebatado a su hija, y como imaginaréis ese momento es un momento bastante traumático en la vida de Clitemnestra que la marcará para siempre. Mientras tanto tenemos a Electra, que es otra de las hijas de Clitemnestra y Agamenón, que ella desde pequeña ha admirado a su padre, ha tenido con él una relación muy estrecha, y ella lo único que quiere y lo único con lo que sueña es que su padre regrese sano y salvo de la guerra. Por lo tanto, cuando comienza a ver que Clitemnestra mete amantes en el palacio, que Clitemnestra parece que no respeta tanto a Agamenón como lo hace la propia Electra, Electra comienza a desarrollar un odio visceral hacia su madre y un rencor hacia ella porque ella no entiende cómo su madre puede odiar tanto a su padre. Incluso aunque la propia Electra sabe que su padre ha matado a su hermana, ella sigue excusándole porque dice que no es culpa de su padre, sino que es culpa de los dioses. No quiero contaros más, aunque si conocéis la tragedia de Electra, imaginaréis cómo termina toda esta tensión. Por lo tanto, como digo, tenemos tres puntos de vista. Por un lado, lo que ocurre en Troya y el asedio de la propia guerra, y cómo viven el hecho de que Paris haya secuestrado a Helena, todo eso desde el punto de vista de Casandra. Y por otro lado, lo que está ocurriendo en Micenas, que creo que he dicho que Clitemnestra es reina de Esparta, pero no, Clitemnestra originalmente vivía en Esparta, pero es reina de Micenas. Y bueno, eso, por otro lado vemos lo que va ocurriendo en Micenas, cómo Clitemnestra va gestando esta venganza durante 10 años y cómo el rencor de su hija Electra hacia ella va creciendo poco a poco porque sigue admirando a Agamenón y le da igual las cosas horribles que haga Agamenón porque ella quiere tanto a su padre que le justifica absolutamente todo. Esta novela me gustó muchísimo, pero al mismo tiempo el personaje de Electra me parecía increíblemente frustrante porque yo odio a Agamenón con todo mi ser, yo soy team Clitemnestra, estoy completamente a favor de que se vengue de su marido porque era un sucio asqueroso, y Electra me ponía de los putísimos nervios porque era como todo lo que hiciera su padre ella lo justificaba porque para ella su padre era un ser supremo que todo lo que hacía lo hacía por un bien común, y por lo tanto en ningún momento se pone en la piel de su madre. Y aunque ella sí que puede entender el dolor que siente Clitemnestra al haber perdido a una hija de una manera tan trágica, Electra es en plan, mamá, tienes que pasar de página, tú sigue adelante, esto ya ha ocurrido y ya está. Y además, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho del personaje de Clitemnestra es que ella es muy consciente del tipo de trato que le da Agamenón al resto de mujeres cuando está en Troya. Entonces ella también se justifica en el hecho de que si mata a Agamenón, todas esas mujeres van a verse libres de su influencia y de que este señor sea un trozo de mierda. En cambio, Electra tiene esa mentalidad más anticuada de que no pasa nada si los hombres hacen según qué cosas hacia las mujeres, porque al fin y al cabo son hombres y está en su naturaleza. Entonces, como comprenderéis, Electra, a pesar de ser la protagonista, es un personaje que no me cayó bien en ningún momento, aunque yo sé que el personaje originalmente es así, y aunque puedo empatizar con ella en el hecho de que está completamente cegada por el amor que tiene por su padre, pero aún así Electra me ponía de los nervios, y por lo tanto mis personajes favoritos de esta novela han sido por supuestísimo Clitemnestra y por otro lado Casandra. También una cosa que hace el autor y que me gusta mucho es que no culpa de la guerra de Troya a Helena, porque es muy fácil decir que por culpa de Helena, que menuda bruja, que menuda arpía, los griegos y los troyanos se enzarzaron en una guerra durante años, que no sé qué, pero es que, a ver, que Helena no tiene por qué haberse ido voluntariamente a Troya, que ahí tenemos más factores como que Paris decide secuestrarla, o en otras versiones no la secuestra, pero la convence para que se vaya con él. Entonces la autora también hace hincapié en el hecho de que Paris no es un santo,
que Paris no es una víctima de los encantos de Helena, por mucho que la gente dijera que era la más hermosa de las griegas, y que oye, a lo mejor Paris también tiene algo que ver, digo yo. Así que si os gusta la tragedia de Electra o queréis conocer un poco más de la guerra de Troya a través de una novela un poquito más ligera y con una cierta perspectiva de género, yo creo que es una novela que está bastante recomendable y además a mí personalmente Electra me gustó bastante más que Ariadna. Por lo tanto, tengo bastantes ganas de leer la siguiente novela de esta autora, que es la de Atalanta y que ya tengo en mis estanterías. Después de tanta fantasía me apetecía un thriller, así que me decanté por El asesino de la máscara de No de Malenka Ramos. Aquí tenemos como protagonista a un inspector, de cuyo nombre no me acuerdo, que se enfrenta con un asesino en serie que cuando mata a sus víctimas las deja como una especie de posición de rezo con una siniestra máscara de No que representa diferentes criaturas de la mitología japonesa encima de una cara que previamente ha despellejado. Comienzan a aparecer varios asesinatos siguiendo este mismo modus operandi, por lo que la policía pues tiene que comenzar a investigarlo, pero resulta que en las escenas del crimen apenas hay pistas, que no tienen por dónde tirar y bueno, que es un caso que se va a complicar más de lo que ellos pensaban en un principio. Además, a todo esto se suma que una de las sospechosas es la exnovia del policía principal que está investigando este caso, exnovia que actualmente está desaparecida, por lo que no saben si está muerta, si es la asesina o qué narices tiene que ver con este caso. Este es un libro que, para empezar, está fatalmente escrito, ¿vale? No me ha gustado nada el estilo de la autora, me parece muy superficial, me parece que le falta una buena corrección a este libro, tiene muchos fallos de escritura y la sensación que me daba mientras iba leyendo es que no ha pasado por ningún tipo de revisión. En segundo lugar, es un libro que parece que imita a las típicas películas de policías estadounidenses, donde tenemos a un protagonista que se toma muy a pecho este caso porque resulta que parece estar relacionado con su ex, una ex a la que no ha conseguido superar. Es el típico policía al que le gusta beber para ahogar las penas, el típico policía que prefiere a su trabajo por encima de sus parejas. Además, el libro tiene los típicos diálogos de el jefe diciéndole al policía que aunque él es el mejor, tiene que verse en la obligación de apartarle del caso porque está muy involucrado emocionalmente y que por favor se tome unas vacaciones, que sabe que va a ser muy difícil resolver el caso sin él, pero que es lo mejor para él porque está muy estresado. O sea, la típica conversación de película estadounidense de policías. Y es que todo el libro es así. Todos los clichés de películas estadounidenses policíacas están en esta novela. Luego, la parte de la mitología japonesa. Sinceramente, si quitas eso, el libro se queda igual. ¿Qué quieres que te diga? Porque la mitología japonesa es totalmente irrelevante en esta novela. No hay nada que justifique el por qué el asesino decide utilizar máscaras de No. Bueno, sí, hay una justificación, pero es una justificación absurda, fantasiosa, cosa que no entiendo si lo que me estás proponiendo es un thriller realista. Es verdad que la autora ha investigado sobre cultura japonesa, pero al final se ha quedado muy en la superficie utilizando todos los clichés habidos y por haber de esta cultura. Entonces, esta novela no me ha gustado ni en la parte del thriller, porque además los giros de trama se deben venir a kilómetros, porque es un libro que pese a ser un thriller me resultó aburrido, ni tampoco me ha gustado en la parte de mitología japonesa, porque a día de hoy sigo sin entender el por qué la autora decidió que era una buena combinación, y la justificación que da, pues lo siento, pero a mí no me convence, y aparte porque, como digo, aunque sí que se nota que ha hecho una investigación sobre Japón, ha cogido todos los clichés y los ha metido de golpe en esta novela. Además también tiene momentos de infodumping en los que empieza a explicarte cosas de la mitología japonesa, que es como, chica, no sé, podrías hacerme un resumen y contarme lo importante y lo fundamental que me afecta para este libro, no la página de Wikipedia que te has tragado. Y luego también la novela se divide como en dos escenarios, por un lado Barcelona, que es donde ocurren estos crímenes, y por otro lado Japón, donde tenemos a una chavala japonesa que está harta de su trabajo y cuya historia paralela, sinceramente, pienso que tampoco aporta nada al libro y que se la podría haber ahorrado perfectamente. Sigo con otro libro que también me ha resultado un poco decepcionante porque yo esperaba que me fuera a gustar más. Además es una de las novelas favoritas de una amiga de aquí de BookTube, con lo cual pues yo iba con mucho entusiasmo a leerme esta historia, pero lo cierto es que es una historia que no me ha transmitido nada y que de hecho me ha aburrido bastante en algunos momentos. Y me refiero a Una sonata de verano de Belén Martínez. Esta novela me la ha recomendado muchísimo Rebeca, mi amiga de Un libro más, nunca uno menos, y sabéis que yo de su criterio me fío bastante, pero también sabéis que yo no soy lectora de romance
romance y este libro es una novela romántica. Y a mí las novelas románticas es muy difícil que consigan convencerme como ha sido en este caso. Nuestro protagonista es Casio, un chaval albino que está obsesionado con su novela favorita, que es Preludio de invierno. Yo le entiendo y le comprendo porque soy yo con la canción de Aquiles, pero digamos que su obsesión va un paso más allá, hasta el punto en el que consigue convencer a sus padres para que las vacaciones de verano de ese año las pasen en Agua Blanca, que es un pueblecito costero en el que se desarrolla esta novela. Él está encantado con las vacaciones, el pueblecito le parece precioso, en cada rincón él va viendo escenas que ocurren en la novela, hasta que un día se encuentra con Mark, que es un chico al que él conoce de vista porque va al instituto de enfrente del propio Casio. ¿Cuál es la sorpresa de Casio? Cuando descubre que resulta que Mark es nieto de Óscar Salvatierra, que es el autor de Preludio de invierno, por lo que a Casio le hacen los ojos chiribitas y entonces le pide a Mark que por favor le permita conocer a su abuelo y hablar con él sobre el libro. Y bueno, digamos que a partir de ahí los vínculos entre estos dos chicos cada vez se reforzarán más, y poco a poco Casio irá olvidándose un poco de cierto trauma que guarda en su interior y que tiene que ver con cosas que pasaron en el instituto y con amigos que ya no lo son. Como digo, esta es una novela de romance, ya podéis imaginar entre qué dos personajes se desarrolla el romance, y es un libro que a mí personalmente no me terminó de convencer. En primer lugar porque, como digo, Casio guarda un secreto y como que la autora te da mucho bombo con este secreto, pero es un secreto que desde el primer momento en el que Casio te lo menciona, tú sabes de qué secreto se trata. Y tú sabes perfectamente qué es lo que ha ocurrido entre Casio y sus amigos del instituto para que todo haya acabado tan mal. Entonces, que la autora esté durante más de 100 páginas dándole la vuelta a ese secreto y añadiéndole como mucho misterio, mientras que tú como lector sabes perfectamente qué es lo que ha ocurrido, pues fue algo que a mí personalmente me molestó, porque es como, no hace falta darle tanto bombo a esto, es evidente lo que ha sucedido. Deja de mencionarlo cada página si no vas a contarlo hasta la mitad del libro. Pero bueno, ese es como un detalle sin importancia que se va sumando a otros detalles que hicieron que yo no me terminara de sentir cómoda con esta historia. Por ejemplo, el padre de Casio es profesor de historia y está obsesionado con la mitología griega. Que yo no tengo ningún problema con eso porque, hola, soy igual. Pero es que todas las conversaciones de Casio con su padre terminaban con algún tipo de referencia mitológica. Y como que todas las referencias a la mitología griega que metía la autora en esta novela estaban metidas con calzador. Yo he entendido que esta novela está muy influenciada por la canción de Aquiles porque, de hecho, mi cita favorita de este libro aparece como cita al principio del libro. Y porque además, de hecho, tanto Casio como Mark mencionan en varias ocasiones la relación entre Aquiles y Patroclo. ¿Para qué cuando en ningún momento se vuelve a hablar de ellos? No lo sé. Porque de hecho hay varias ocasiones en las que Mark le dice a Casio, tengo que contarte la relación entre Aquiles y Patroclo. Y como que no paran de mencionarlos como si fueran sus referentes, pero ya está, son menciones y nada más. Entonces, a lo largo del libro, como digo, hay un montón de referencias a la mitología griega, que yo imagino que será porque la autora escribió este libro después de haber leído la canción de Aquiles, pero que a mí me molestaban porque era como, ¿para qué lo mencionas? Si no tiene ninguna razón de ser que me estás hablando de esto de repente. Por otro lado, la relación entre Casio y Mark, pues sinceramente tampoco me gustó, no es una relación que me emocionara especialmente, me pareció una relación muy de adolescentes, porque es verdad que ambos son pues adolescentes, ¿no? Y es lo que hay, pero es una relación que no terminó de llegarme al corazón, como que no me sentí dentro de la relación, no la viví como he vivido otras relaciones románticas dentro de los libros. Es una relación que no me dijo nada, que no me afectó de ninguna forma, y yo creo que es precisamente porque el protagonista, Casio, es un personaje que no me ha terminado de caer bien. Es un personaje que está obsesionado con Preludio de invierno, pero en el sentido de ha hecho que Preludio de invierno sea toda su personalidad, no tiene otro tema de conversación, está obsesionado con averiguar si la historia que se cuenta tiene un trasfondo realista o no. Y claro, obviamente cuando están de vacaciones en Agua Blanca, pues esa obsesión se dispara hasta el infinito porque está en el escenario en el que transcurre su libro favorito. Aparte de eso, las tramas, súper predecibles. Por ejemplo, Casio hace buenas migas con una vecina que se aloja en la casa de al lado donde está él de vacaciones. La trama con esa señora yo la vi clara desde el principio. Todo lo que pasa en la mansión de la Bugambilla Negra, que es la casa donde vive este autor con su familia y por lo tanto con Mark. Todo eso me pareció súper predecible y no me sorprendió nada porque es que me veía venir todo lo que iba a suceder a kilómetros de distancia. Es un libro que entiendo porque a la gente le gusta, pero personalmente no es un libro para mí. A mí no me gustó porque no me gustaron los personajes, la trama me pareció muy predecible, siento que la autora es muy repetitiva en ciertas cosas y bueno, también se nota que aunque este libro sea una reedición, es una novela que fue escrita hace muchos años, porque novelas más recientes que me he leído de Belén Martínez como El Vas de la Bruja me gustaron muchísimo más y esa novela me parece mucho más madura en todos los aspectos que Una sonata de verano.
Y ya por último me leí el libro de Azrael, que es la primera parte de una saga que no sé cuántos libros va a tener, titulada De dioses y monstruos, y que está escrito por Amber V. Nicole. Nuestra protagonista es Diana, que hace siglos sacrificó su vida mortal para salvar la vida de su hermana. Para ello hizo un pacto con un ser mágico muy poderoso llamado Kaden, que a cambio de salvar la vida de su hermana y la suya propia, convirtió a Diana en una Ig Morruen. Creo que se pronuncia así, si no os dejaré el nombre en pantalla. Estas criaturas son criaturas míticas muy poderosas que pueden transformar su cuerpo en lo que ellos quieran, que además tienen afinidad con el fuego, que tienen muchísima fuerza y que son criaturas a las que prácticamente no se pueden derrotar porque destacan en todos los aspectos, tanto de magia, como de fuerza, como de poderes, de todo. Desde entonces Diana se ha convertido en la esclava de Kaden y se ha convertido en la chica que le hace los recados, en la chica que limpia sus trapos sucios. A cambio de ser su esclava, Kaden le prometió que su hermana, que sigue siendo una humana aunque inmortal, estaría completamente a salvo y nadie podría tocarla. Diana no tiene alternativa y tiene que hacer todo lo que Kaden le diga, pero llega un punto de inflexión en el que se entera de que uno de los objetivos de Kaden es encontrar un libro llamado el libro de Azrael, un libro que supuestamente no existe y que fue escrito por los celestiales, que sería como el equivalente a los ángeles. Hace mucho tiempo existía otro mundo que estaba gobernado por dioses y en el que vivían los celestiales, que como digo son esta especie de ángeles. Ese mundo fue destruido y supuestamente de lo poco que quedó de ese planeta fue el libro de Azrael, el cual contiene enseñanzas superpoderosas y obtenerlo le permitiría a Kaden convertirse, digamos, en dios de dioses y convertirse en el jefe supremo de todas las criaturas sobrenaturales que pueblan la Tierra. Al principio Diana ayudará a Kaden en sus investigaciones, en primer lugar porque no tiene alternativa y en segundo lugar porque ella no tiene muy claro para qué sirve este libro y porque además ni siquiera saben si el libro existe, ya que es más bien una leyenda. Pero conforme vaya conociendo los planes de Kaden, cada vez está más segura de que darle ese libro a Kaden puede ser un error garrafal y al final decide aliarse con el otro bando, que es con el bando de los celestiales. Consigue hacer un trato con Lian, cuyo nombre real es Samkiel, que es uno de los dioses que consiguió sobrevivir de esa explosión del mundo de los celestiales y que durante mucho tiempo ha estado atrapado en los restos de ese planeta porque se sentía culpable por lo que había ocurrido en su planeta natal, hasta que decide, digamos, volver a la Tierra, aunque no es la Tierra como tal, es otra especie de planeta, pero que sí que hay seres humanos, pero bueno, vamos a decir que es la Tierra. Hasta que decide volver a la Tierra porque le avisan de que hay alguien, es decir, Diana, que está matando celestiales y que parece que están buscando el famoso libro de Azrael. Samkiel, con su nuevo nombre Liam, para disimular que es un dios antiguo, se pone en marcha para intentar detener a Kaden y será aquí cuando conozca a Diana. Como he comentado, Diana y él hacen un trato en el que Liam se compromete a salvar a la hermana de Diana y darle toda la protección que necesita, y a cambio ella traicionará a su dueño Kaden para ponerse al lado de Liam y entre los dos buscar el libro de Azrael para evitar que caiga en manos de Kaden y que este se convierta en el ser más poderoso de la Tierra. Estamos ante una novela de pura fantasía, Enemies to Lover, donde tenemos a Diana y Samkiel o Liam, que son enemigos mortales, porque Diana, como he dicho, es un Ig Morruen, que es esta criatura prácticamente invencible, sádica, que de hecho se alimenta a base de sangre de seres humanos y de otras criaturas, y cuya especie han sido enemigos mortales de toda la vida del Señor, de los celestiales y por lo tanto de los dioses. Y vamos viendo cómo, a fuerza de verse obligados a colaborar el uno con el otro, pues finalmente van rompiendo barreras, estrechando sus lazos y en fin, lo que viene siendo un Enemies to Lover. Es un libro que es verdad que me gustó bastante, pero también es un libro que es muy extenso y esa longitud a mí personalmente me pesó un poco. Es un libro que me leí muy lentamente porque tiene muchas cosas que asimilar, tiene muchísima información, muchísimas criaturas nuevas. Es un libro con el que también me costó mucho situarme porque no entendía muy bien cómo funcionaban los diferentes mundos, cómo funcionaban los linajes, las criaturas, y creo que en ese aspecto es un libro de fantasía bastante complejo. Y el estar más pendiente de entender cómo funciona el universo que nos plantea la autora, cuáles son las diferentes criaturas que hay, cómo funciona cada una de ellas y en general el estar más pendiente de entender la construcción del mundo que de la propia trama en sí, hizo que no disfrutara excesivamente de este libro. También es verdad que es la primera parte, así que en ese sentido entiendo que sea una primera parte tan densa porque la autora nos tiene que explicar muchísimas cosas nuevas respecto a este universo que no entendemos, y yo confío en que la segunda parte va a ser un poquito, digamos, más digerible. La relación entre Diana y Liam me gusta bastante. Es cierto que una cosa que no me gusta de Diana es que parece que es perfecta, me refiero en cuanto a sus capacidades y a su poder.
es la más fuerte, la más inteligente, la más poderosa, la que mejor controla la magia, la mejor en absolutamente todo, y a mí ese tipo de personajes tan poderosos que parecen no tener ninguna debilidad en cuanto a su forma, digamos, guerrera o combativa, son personajes que no me gustan en absoluto. Es verdad que Diana, como la parte humana, sí que tiene más debilidades, obviamente, pero como ese monstruo implacable, inmortal, es perfecta, se le da bien todo y parece que, lo dicho, no tiene ningún punto débil. Entonces, en ese sentido, Diana es un personaje que no me gustó mucho, pero por otro lado sí que es cierto que su personalidad me encanta porque es muy sarcástica, muy ácida, muy irónica. Es una mujer que sabe lo que quiere, que prioriza su libertad por encima de todo y que no permite que nadie le diga lo que tenga que hacer y lo que no. Por otro lado, Liam es el típico personaje torturado, gris, con un pasado muy complicado, pero aún así no le convierte eso en un capullo. Es decir, no es el típico personaje que usa la excusa de haber tenido una vida de mierda para comportarse como un imbécil, cosa que personalmente agradezco. Es verdad que es un personaje que por sus circunstancias al principio no te termina de caer bien, pero bueno, entiendes por qué es así, por qué se comporta como se comporta, y entiendes perfectamente la dinámica tan complicada que hay entre él y Diana desde el principio. Lo dicho, es una primera parte que, a pesar de habérseme hecho un poco ardua de leer, sí que tiene una trama y unos personajes lo suficientemente interesantes como para que yo me quiera leer la segunda parte, y además creo que el final es bastante impactante. De hecho, el final no me lo vi venir en absoluto, me pareció un final apoteósico, y esto hace que tenga muchas ganas de leer el segundo libro porque creo que puede tener un inicio muy potente. Y estos son todos los libros que me he leído durante mayo y durante junio. Como veis, no he leído demasiado, bueno, en junio sí, pero bueno, en julio espero remontar eso, sobre todo porque en julio quiero ponerme seriamente con las sagas que tengo a medias. Ya veremos si funciona o no. Pero bueno, contadme qué habéis leído vosotros durante estos meses. Si habéis encontrado algún libro de 5 estrellas, si no os está gustando tanto las selecciones de lectura que estáis haciendo, cualquier cosa que me comentéis, sabéis que yo os respondo. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde podéis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.